Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bueno, si alguien tiene una duda, tiene la palabra. Si no, entonces vamos a empezar con otro tema que, bueno, tiene un tanto que ver con lo que significa los proyectos, presupuestos, todo ello, es la matemática financiera. A ver, veamos algunos conceptos. La matemática financiera estudia el conjunto de conceptos y técnicas cuantitativas de análisis, útiles para la evaluación y comparación económica de las diferentes alternativas que un inversionista o una organización pueden llevar a cabo y que normalmente están relacionadas con proyectos o inversiones en sistemas, productos, servicios, recursos, inversiones, equipos, etc. Para tomar decisiones que permitan seleccionar la mejor o las mejores posibilidades entre las que se tienen en consideración. Bueno, entonces la matemática financiera lo que es como nos dice, un conjunto de conceptos y técnicas, lo cual nos lleva a inferir que es todo que tiene toda una relación con la ciencia, ¿no? Y entre sus métodos y técnicas tiene las técnicas cuantitativas de análisis, los cuales van a ser útiles para evaluar y comparar diferentes situaciones económicas, ¿ya? Entonces, bueno, lo que siempre buscamos los humanos, por ejemplo, cuando vamos a invertir en algo, es saber si es que esa inversión nos va a dar posteriormente réditos, nos va a dar utilidades, ¿no? Porque no tiene sentido de que se invierte en algo de lo cual sabemos que va a haber pérdida. Una persona que sabe que va a haber pérdida en algún proyecto o en alguna inversión, no lo va a realizar, ¿no es cierto? Porque nadie está para regalar dinero, digamos, para botarlo. Entonces, los humanos hemos creado una serie de técnicas, medios, herramientas para poder tener un análisis en términos cuantitativos o cualitativos de las futuras inversiones y de esa forma tomar buenas decisiones. Y entonces la finalidad siempre va a ser la toma de decisiones, que nos va a permitir seleccionar la mejor o las mejores posibilidades. Ya entonces es una parte de la ciencia contable más que nos permite tener información para tomar decisiones. Es una herramienta de trabajo que permite el análisis de diferentes alternativas planteadas para la solución de un mismo problema. Este es otro concepto, ¿no? Algo más sencillo, pero que igual engloba más o menos todo lo que decía el anterior concepto. Es el estudio de todas las formas posibles para desarrollar nuevos productos o resolver un problema, que ejecutarán funciones necesarias y definidas a un costo mínimo. Bueno, lo mismo, ¿no? Entonces, nos estamos enfocando a que es una herramienta que nos va a permitir, mediante el análisis que podamos hacer, con la información que tengamos, el darnos un criterio y tomar decisiones. La idea, sobre todo, es también comparar, ¿no? Es comparar. Teniendo diferentes variables, es poder comparar cuál es la mejor decisión que podemos tomar a futuro. Es un conjunto de conceptos y técnicas de análisis útiles para la comparación y evaluación económica de alternativas. Bueno, nuevamente, ¿no? Nos vuelve a dar las pautas de que la matemática financiera nos va a ayudar en la comparación, en el análisis, en la proyección, en todo aquello. Bueno, entonces, en general, el objetivo básico de las matemáticas financieras es seleccionar la alternativa más conveniente desde el punto de vista económico. Si nosotros tenemos un dinerito por ahí, digamos 10,000 bolivianos, y decidimos invertir en algo, lo que vamos a hacer es preguntar diferentes alternativas, ¿no? Y ya sea con conocimiento empírico, conocimiento básico o conocimiento analítico con herramientas como la matemática financiera,
Posteriormente vamos a tomar una decisión y decir, bueno, me conviene invertir en este negocio más que en estos otros. Que en estos otros posiblemente no tenga buen rédito, en este otro sí parece que voy a tener buen rédito. Pero el parece no es un buen término, ¿no es cierto? También cuando uno va a invertir. Entonces tiene que estar seguro, por eso existen estas herramientas como la matemática financiera, la cual tiene un sinfín de técnicas con las cuales uno puede agarrar y comparar y en base a números saber de aquí a un año, digamos, cuánto puede esperar que esa inversión surta. Eh, bueno, a ver, ¿cuál es la importancia? Las organizaciones y las personas toman decisiones diariamente que afectan su futuro económico, por lo cual deben analizar técnicamente los factores económicos y no económicos. No es lo que les decía. En base al análisis, podemos tomar decisiones de manera empírica, que puede ser, digamos, viendo ahorita cómo está la situación, digamos, en Bolivia, algo que ha crecido mucho es el tema de las telecomunicaciones, ¿no es cierto? Porque como hemos estado encerrados y todo aquello, entonces lo que más ha funcionado, digamos, no solo en Bolivia y en el resto del mundo, ha sido las telecomunicaciones, porque la gente cuando ha empezado a trabajar desde los trabajos también han requerido muchos más servicios, ¿no? De telecomunicación. Entonces, por ejemplo, así a priori, si surge, digamos, un negocio en el cual uno puede invertir en algo que tenga que ver con telecomunicaciones, va a parecer algo muy atractivo, ¿no es cierto? Y probablemente sea algo conveniente. Pero no es suficiente con ese análisis de decir, ah, bueno, ahorita parece que las telecomunicaciones están bien, que tal, que cual. Digamos, comparando con otro tipo de negocio, digamos, un negocio de transporte. En el transporte medio que no, decir, con la situación de ahora medio complicado, o sea, bueno, ya a priori ya estamos viendo, ¿no es cierto?, las ventajas de un sector comparando con otro sector. Pero ese a priori hay que llevarlo al análisis objetivo. Y por eso hay herramientas y la matemática financiera nos ayuda a eso, ¿no? Que matemáticamente, en términos monetarios y en términos de números, podamos encontrar realmente cuál de esas alternativas nos va a resultar mucho mejor. Entonces ahí ya nosotros vamos a tener un parámetro mucho mejor para tomar una decisión. ¿Ya? Entonces un parámetro mucho más elaborado, estudiado, analizado. Entonces, así como también los factores tangibles e intangibles, inmersos en cada una de las decisiones que se toman para invertir el dinero en las diferentes opciones que se pueden presentar. De allí la importancia de las técnicas y modelos de las matemáticas financieras en la toma de las decisiones, ya que cada uno de ellos afectará lo que se realizará en un tiempo futuro. Por eso las cantidades usadas en las matemáticas financieras son las mejores predicciones de lo que se espera que suceda, ¿no? Entonces, la finalidad, el darnos una herramienta con la cual nosotros podamos tener eh, mejores predicciones y tomar decisiones de acuerdo a eso. Mientras más información y tengamos con diferentes ámbitos que podemos tomar de diferentes ramas de la ciencia, entonces vamos a poder tomar una mejor decisión, ¿no? Y no vamos a correr tantos riesgos. No hay que olvidar que en todo proceso de toma de decisiones siempre aparece el interrogante de tipo económico, debido a lo que se espera, toda organización o personas, es la optimización de los recursos con que se cuenta. A ver, por ejemplo, algo que se critica o que critica la oposición mucho de empresas, hablando, digamos, en términos del gobierno, es que se han realizado o se han creado muchas empresas que no tenían un aval de que en el futuro iban a dar utilidades, ¿no? Por ejemplo, una de ellas era la que crearon en el Chapare de Urea, que bueno, el gobierno defiende obviamente que tiene todos sus estudios económicos y que tiene sí una importancia y que va a aportar, digamos, en algún momento a engrandecer la utilidad que se tenga de las empresas públicas. Y en contraparte, bueno, los analistas de la oposición dicen que no, que en realidad ellos, en base a sus estudios que han hecho, ven que las predicciones es de que esa empresa nunca va a ser rentable. ¿Qué significa que no va a ser rentable? Que nunca va a dar utilidades, que siempre va a requerir de recursos que entren de afuera, de otros sectores, ¿no?
Entonces se dan cuenta, para los proyectos así grandes o proyectos pequeños, probablemente el gobierno ha tenido que hacer estudios así, utilizando herramientas como la matemática financiera u otras herramientas más específicas, ¿no? Porque tomar simplemente una decisión para crear una empresa donde sea y que realmente no sea rentable, entonces es algo que muy descabellado, ¿no? Bueno, que en la política tal vez puede darse, pero ya en términos, digamos, de una persona que tiene su dinero y, bueno, es su espaldar y quiere invertir en algo, entonces va a tener que tener toda la información posible y va a gastar todas las herramientas posibles y, bueno, si él no sabe, va a contratar a una persona que sepa para que proyecte y haga un análisis de si realmente esa inversión donde piensa invertir le va a dar réditos a futuro, ¿no? O si va a ser o si mejor no invierte y espera otro tipo de alternativa. Bueno, cuando se busca la solución que optimice los recursos con que se cuenta, generalmente hay que abordar las siguientes preguntas clave. Dice, ¿se justifica la realización del proyecto o la inversión? Lo que les decía, ¿no es cierto? Entonces, todos nos preguntamos cuando tenemos dinero y queremos invertir en algo, poner en algo, si es que podemos justificar que se realice ese proyecto o esa inversión. ¿Se puede usar la actual infraestructura de producción para alcanzar el nuevo nivel de producción? Estos ya son como en una industria, ¿no? Si ahorita tenemos una infraestructura y ya está a su máximo, entonces en esta pregunta seguramente se responderá que no, ¿no? Se necesita más inversión para mejorar tal vez la infraestructura, pero eso va a depender de que si hay demanda del producto. ¿Para qué sirve mejorar la infraestructura si es que vamos a producir la misma cantidad o el mismo producto? ¿No? Y otra cuestión es si vamos a invertir en algo nuevo, realmente ese algo nuevo nos va a dar los réditos que esperamos, las utilidades, ¿no? El tiempo estipulado para la realización del proyecto es el adecuado. Igual, ¿no es cierto? Tenemos que ver la variable del tiempo, porque puede ser que queramos invertir, pero sea en un proyecto de aquí a 5 años, o más tiempo, o menos tiempo, que no nos conviene. Generalmente, bueno, siempre que uno invierte o algo, espera que sea que el rédito sea lo más antes posible, ¿no? Pero también dependiendo de la inversión y del negocio que uno pueda ver, va a tener un tiempo, ¿no? En el cual se va a ejecutar. Pero un tiempo demasiado largo probablemente no sea, ¿no? Lo adecuado. Otra pregunta, ¿es recomendable o favorable la inversión económica o socialmente? ¿Cuál de las alternativas planteadas es la mejor para la organización o inversionistas? Entonces, si tenemos diferentes alternativas, es necesario, ¿no? Tener parámetros para compararlas. No solamente el hecho empírico, sino también en base al análisis, en base a los métodos matemáticos, el tener datos que nos permitan comparar uno sobre otro, ¿no? Bueno, las respuestas a las preguntas señaladas añaden a la organización o inversionistas a eliminar proyectos, ayudan, perdón, a la organización o inversionistas a eliminar proyectos que no son factibles de realizar por no contar con los recursos necesarios. De allí la importancia de desarrollar todo el proceso de toma de decisiones para plantear soluciones o alternativas para el problema que se está enfrentando. Entonces, lo expuesto anteriormente muestra la dimensión e importancia de las matemáticas financieras como herramienta de análisis y evaluación en el proceso de toma de decisiones. Bueno, ¿qué es un proceso de toma de decisiones? Eh, Puede tener varios elementos. Básicamente, aquí les voy a exponer uno de 5 pasos. Ya, pero no necesariamente es esto, ¿no? Puede tener muchos otros pasos o tener menos pasos. Pero a ver, veamos esta secuencia de pasos. Definir el problema. Entonces, para empezar, hay que tener bien definido el problema, ¿no? Hay que saber a qué nos enfrentamos, cuál es el problema, ¿no? Y eso se tiene que identificar de forma clara. Y además que tiene que estar formulado de manera concreta y precisa, definiendo los objetivos que se buscan, ¿no? Porque de nada sirve tener,
bueno, no identificado todavía el problema, sino tener una serie de problemas que no estén relacionados entre ellos y no saber lo que se quiere, ¿no? Entonces hay que tener claro, como dice aquí en el enunciado, cuál es el problema y además hay que formularlo de manera concreta y precisa. Posteriormente, hay que analizar el problema. Una vez que se ha definido en forma concreta cuál es el problema, se procede a discriminar todos los hechos que lo han originado o tienen relación con él, ¿no? Entonces, es un análisis en el cual tenemos un problema y tenemos que ver qué cosa es que lo está originando ese problema. Posteriormente, generación de alternativas de soluciones. Una vez que el problema se ha definido y analizado, se debe proceder a generar posibles soluciones o alternativas para ser explicadas, ¿no? Entonces, una vez identificado el problema y saber qué cosa está generando ese problema, hay que ya pensar en las posibles soluciones. Evaluación de alternativas. El proceso de generación de alternativas de soluciones tendría poca importancia si las mismas no son analizadas y comparadas entre sí, de manera tal que se pueda determinar cuál es la más conveniente. Ya entonces, seguramente del punto anterior de generar alternativas de solución, en base al análisis que se puede hacer del problema, vamos a tener varias alternativas, ¿no? Y en la evaluación de esas alternativas habrá que ver con las herramientas que nos dé la matemática financiera o cualquier otra ciencia, cuál es la más conveniente de ejecutar, ¿no? No todas las alternativas van a ser eficientes o eficaces. ¿Ya? Entonces, es bueno el tener un análisis para poder compararlas. Y por último, implementar la solución. La selección de la decisión no hace finalizar el proceso de toma de decisiones. Por el contrario, una vez seleccionada la alternativa, se debe buscar su implementación, teniendo en factores tales como tiempo, recursos humanos, tecnológicos, financieros, etc. Entonces, la implementación ya es sería como un plan, un plan presupuestal, un plan de proyecto, ¿no? Donde ya hemos analizado el problema, hemos visto alternativas, se ha evaluado cuál es la mejor alternativa y entonces ahora hay que materializar esa alternativa, ¿no? Implementando la solución. Pero para la implementación de la solución se necesitan recursos. Uno de los recursos fundamentales es el tiempo, ¿no? Porque cualquier proyecto va a tener un tiempo en el cual se tiene que desarrollar, diseñar, implementar. Se van a necesitar recursos humanos, seguramente, ¿no? Para un proyecto. Se van a necesitar recursos tecnológicos también, ¿no? Y recursos financieros, que es el dinero, porque si no, ¿con qué cómo se va a poder llevar adelante el proyecto? Ya, entonces ese es un proceso básico, digamos, de toma de decisiones. Dentro de cada uno de estos hay diferentes herramientas, ¿no? Que se utilizan, tanto para proyectos, para nuevas construcciones, por ejemplo, para producción, ¿no? Cada ámbito tiene su forma, digamos, de orientar cómo encontrar problemas, cómo analizar los problemas, cómo generar alternativas de solución. Bueno, a ver, continuemos. Ya. Vamos a ver un modelo matemático que es bastante sencillo, ¿no? Que es el interés simple. El interés simple es la cantidad que debe pagar una persona por el uso del dinero tomado en préstamo. Se paga al final de cada periodo y por consiguiente el capital prestado o invertido no varía. Y por la misma razón la cantidad recibida por interés siempre va a ser la misma. La cantidad de interés depende de las siguientes variables. Bueno, tenemos aquí
el capital, que es el monto que se ha prestado en un determinado tiempo, el plazo, que es el tiempo pactado para la devolución del total del préstamo, y la tasa de interés, que es el porcentaje que se retribuye por el interés, ¿no? Por el interés cobrado por el préstamo realizado. ¿Qué ocurre con el caso en el caso de los préstamos, por ejemplo, de la inversión? Nosotros si estamos aquí en un, digamos, este es el tiempo. Este es nuestra variable, el tiempo, ¿no? Representado con una línea, el tiempo. Si nosotros estamos en este punto del tiempo, digamos hoy, y requerimos un monto, un capital inicial, un C, lo que va a ocurrir es que el prestatario, quien nos preste ese dinero, al momento en el cual recupere el dinero, va a requerir no solo que devolvamos el capital, ¿no? Sino que devolvamos un interés sobre ese capital, que es la retribución por el préstamo que nos han dado. Entonces, en este periodo, lo que ha ocurrido es que, bueno, monetariamente, lo que ocurre es que todo el dinero en el tiempo pierde valor. Ya, eso es teoría monetaria. Entonces, los 100 bolivianos de hoy, por ejemplo, no es lo mismo que de aquí a 3 meses, porque generalmente pierde valor. Entonces, los 100 bolivianos de esa época, si actualizaríamos su valor, digamos, para la época en la cual se devuelve todo el dinero, podría ser unos 105, por efectos de la inflación, por efectos de cambiarios, por diferentes tipos de cuestiones. Entonces, el interés nace de eso, de que alguien te ha prestado dinero en un punto del tiempo y cuando tú tienes que devolver ese dinero, ya no valía o ya no tenía el mismo poder adquisitivo que tenía la vez que te prestaron. Entonces, en teoría, por eso es que se distribuye un interés, ¿no? Y obviamente ya también sobre eso hay cierta ganancia que se quieren los acreedores, como los bancos, ¿no? O los prestamistas que prestan con intereses bastante altos, ¿no? Mucho más allá de la pérdida del valor adquisitivo del dinero. Entonces, el interés es eso, ese valor que vamos a pagar debido al préstamo que hemos tenido en un tiempo pactado. En este caso, la fórmula es sencilla, ¿no? El interés se encuentra multiplicando el capital inicial, o sea, el monto que nos prestaron en determinado momento, por el interés porcentual, por el tiempo que ha transcurrido. Vamos a ver en un ejemplo. Ya. El Banco X en uno de sus servicios paga anualmente 3% de interés. Calcular el monto de interés ganado. Bueno, lo que hay que hacer es identificar los componentes, ¿no? Los componentes que nos interesan. Hemos dicho que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. Bueno, entonces nuestra incógnita en este caso es el interés. Ya, el capital
¿A cuánto equivale? A ver, encontremos aquí. El banco X en uno de los servicios pagan. Calcular el monto de interés. Y aquí nos falta el capital inicial como dato. Calcular el monto de interés ganado por el depósito de 5.000 bolivianos. Incompleto esta pregunta. Bueno, nuestro capital inicial es 5.000. El interés nos dice que es 3% anual. Entonces el interés es 3%. Y el tiempo me dice que me paga anualmente. El tiempo entonces puede ser un año o puede ser 12 meses. Entonces vamos a poner un año. Bueno, para encontrar entonces el interés que voy a recibir pasado ese año, simplemente aplicar la fórmula. Y es igual a el capital, 5.000, por el porcentaje anual, 3%, por el año, ¿no? Por un año. Es igual a 3. Bueno, 150. ¿Qué significa eso? Que pasado un año, por los 5.000 que he depositado en este servicio del Banco X, deberías recibir, además de los 5.000 bolivianos, 150 bolivianos más, ¿no? Por interés. Ya, entonces ese interés es la reposición, ¿no? La retribución por el capital inicial que se ha entregado. A ver este otro. Ejercicio 2. En este caso dice, se recibió un préstamo de 8.000 bolivianos, pagaderos en 8 meses, con una tasa de interés de 4% mensual. Calcular el monto de interés a pagar. Ya. Bueno, aquí es al contrario, ya no estoy depositando dinero, digamos, en el banco, sino que estoy recibiendo un préstamo de alguien, ¿no? De alguien o de alguna institución. Entonces, identificamos nuevamente los componentes. Se recibió préstamo de 8.000 bolivianos. 8.000 viene a ser el capital, ¿no? 8.000. Pagaderos en 8 meses. Entonces, ese es el tiempo. Es importante entender el tiempo en qué dimensión está. Puede ser años, meses, días, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el tiempo en 8 meses. Y la tasa de interés es igual al 4% mensual, dice. 4% mensual por mes. En el anterior caso, por ejemplo, era 3% por año, ¿no? Y el tiempo igual lo teníamos en año. Entonces, cuando están estos dos en la misma dimensión, por ejemplo, año y año, no hay ningún problema. Aquí es mes y mes, entonces tampoco hay ningún problema. Si estuvieran en diferentes dimensiones, hay que hacer una pequeña conversión, ¿no? Entonces, el interés va a ser 8.000 por 0.04 por 8 meses.
2.560. Entonces, por este préstamo de 8.000 bolivianos, aparte de devolver el capital, los 8.000, tendría que devolver pasados los 8 meses 2.560 bolivianos más, ¿no? Lo cual es bastante altito, ¿no? Bueno, a ver, otro ejercicio. 3. Se recibió préstamo para un año. Se recibió préstamo de 22.000 bolivianos. Bueno, el capital son los 22.000. Pagaderos en un año. Tiempo. Igual un año. Con tasa de interés del 8%. Bueno, no nos dice si es mensual o anual. Vamos a poner que es anual. El interés es igual a 8%. Ya. ¿Cuál es el interés a pagar mensualmente? Me dice. Bueno, primero calculamos el interés con la fórmula. Igual a 22.000 por 0.08 por un año. Bueno, están en ambos están en el mismo término, año anual. Entonces puede calcular directo. Ya. Este es 1.760 de interés anual. ¿Ya? Y aquí me pide calcular el interés a pagar mensualmente. Entonces, como estoy hablando de años y aquí me piden de meses, lo único que tengo que hacer es dividir esto entre la cantidad de meses que tiene un año. Entonces, para encontrar el interés mensual, va a ser igual al interés normal que encontraron en este caso, dividido entre la cantidad de meses que tiene un año. No, o sea, una pequeña conversión por el tema de la dimensión del tiempo. 1.760 dividido entre 12. Entonces, del cálculo me sale que cada mes debería pagar 146,67 por interés. ¿No? Ahora vamos a ver si hay otro 4. Hallar el monto final de una dimensión ya. A ver, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si este ejemplo me hubiera pedido o me hubiera dado el dato como servicio en plazo pagaderos en un año con tasa de interés 8% mensual? Calcular el interés a pagar mensualmente. Bueno, tenemos lo mismo. El tiempo un año, pero ahora el porcentaje es mensual. Bueno, lo que ocurre es que estamos aquí en diferentes dimensiones de tiempo, ¿no? El tiempo me lo da en años y el porcentaje en meses. Entonces, ¿qué conviene? Que ambos estén en la misma dimensión, para lo cual uno de los dos tengo que convertir. Entonces, bueno, según lo que veo, para este ejemplo, el que me conviene convertir es el tiempo, ¿no? El tiempo, ¿cuántos meses tiene? 12. 12 meses. Ya, entonces con esa pequeña conversión ya puedo volver a calcular. Interés sería igual a, bueno, esta misma fórmula, los 22.000 por 8% mensual por 12 meses. 22.000 por 0.8.
Entonces, si se dan cuenta, sale un número mucho más grande, ¿no? Y eso era porque en el anterior caso el 8% era anual. En cambio aquí cada mes es 8%. Entonces por eso es que sale un monto bastante grande. Ahora si quiero saber, bueno, mensualmente lo único, esto ya está en términos mensuales en realidad, ¿no? No, perdón, esto está 12 meses como es un año, estaría en términos anuales. Entonces nuevamente para saber mensualmente tendría que hacer la conversión. Esta, ¿no? De dividir entre 12. Ya. Ahorita se corta la conexión, les envío otro enlace. Ya. Bueno, entonces así es el cálculo del interés. Simple, ¿no es cierto? Es identificar las variables y, bueno, proceder a las operaciones y después tener en cuenta, ¿no? Qué tipo de dimensión está utilizando en el tiempo. Año, mes, días, trimestres, cuatrimestres. Ya. Dentro del interés simple vamos a distinguir otras variables de cálculo. Por ejemplo, el valor futuro. A la suma del capital inicial más el interés simple ganado se le llama monto o valor futuro. ¿Ya? O sea, matemáticamente el valor futuro es igual al capital inicial más el interés ganado. O en otros términos, el valor futuro es igual al capital inicial por 1 más el interés por el tiempo. O sea, la tasa de interés por el tiempo. A ver, vamos a aplicarlo. Bueno, gráficamente eso sería como en la línea de tiempo. Este es nuestro capital inicial, ¿no es cierto? Transcurrido el tiempo, se va a recuperar el capital más el interés ganado. Eso es a lo que estamos llamando ahorita el valor futuro. El valor futuro. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos 100 bolivianos, hemos ganado un interés de 5 bolivianos, entonces el valor futuro es 105 bolivianos. A ver. ¿Cuánto? Hallar el monto final de una inversión de 230,000 bolivianos a 6 años, al 23%. Bueno, identificamos. Capital, 230,000, dice. Tiempo, igual 6 años. Y al 23%. 3%. Bueno, este interés tampoco nos dice si es anual o mensual. Anual. Entonces, bueno, ahora lo que queremos encontrar es el valor futuro, o sea, el monto final. Entonces, el valor futuro es igual al capital más el interés. O en su otra variante, es igual al capital por 1 más la tasa de interés por el tiempo.
¿no? Cualquiera de las dos fórmulas podemos usar. Bueno, en realidad, si utilizamos la capital más interés, primero tendríamos que encontrar el interés, ¿no? Interés, que sería igual al capital. Entonces, por la tasa de interés, 23%. Por la tasa de interés por los años, por 6. Sería igual a listo. Este es el interés. El interés. Entonces, el valor futuro sería el capital más lo que se está ganando de interés. Ese sería el valor futuro, bueno, calculando capital más interés. Ahora, si utilizamos la otra fórmula, tenemos que llegar a lo mismo, solo que con menos operaciones. Entonces, el valor futuro es directamente igual al capital por 1 más el interés 0,236. Tenemos el mismo resultado, ¿no? Bueno, a ver otro ejemplo. 5. Dentro de 2 años y medio se desea acumular la suma de 30,000 a una tasa del 2,7% mensual. ¿Cuál es el valor inicial de la inversión? Ahí este se refiere a valor inicial. A ver, hagamos alguno más con monto final. Por ejemplo, o sea, ¿por qué nos sirve para la toma de decisiones? Aquí, por ejemplo, estoy bajo unas ciertas condiciones, tengo un capital, ¿no es cierto? 230,000. Y bueno, digamos que es una entidad la que me da estas condiciones. 6 años y que cada año voy a percibir 23% anual de interés. Entonces, invierto en esta posibilidad, voy a llegar a mi valor final dentro de 6 años va a ser de 547,400, ¿no? Que es un monto bastante expectable, digamos. Pero si tengo otra alternativa en la cual tengo otras condiciones, bueno, el capital no va a cambiar, pero digamos a 5 años, y que el interés va a ser menor, de 20% anual. Esta es mi alternativa 2. Entonces, si realizo el cálculo, puede ser directo con la fórmula. La segunda fórmula, 230,000 0,20, 5 años. Entonces, si encuentro el valor
Bueno, veo que por esta inversión con estas condiciones voy a percibir menos, ¿no? De aquí a 6 años. Entonces, comparando con el anterior, obviamente las condiciones que me da son mucho más convenientes en el primer caso. A ver, analicemos otro caso. Tenemos el mismo capital, bueno, el capital es el mismo, más años plazo, digamos 7, con la misma tasa, con el 20%. Por 7. ¿Qué ocurre? 552,000 es mucho mayor, ¿no? Al anterior caso. Y es algo mayor también que el primer caso. Pero vemos que la condición aquí es más años, un año más. Entonces, habría que analizar si es que podemos esperar ese año más para recibir más dinero, ¿no? Eso ya va a depender de otras variables. Pero así a simple vista, obviamente la última alternativa es la que nos convendría, aunque en mayor plazo, ¿no? Entonces, por eso la matemática financiera nos sirve, ¿no? Para poder tomar decisiones. A ver, veamos otro concepto, otra variable. El valor presente es el capital inicial. Ya, o sea, es el C, ¿no es cierto? El capital inicial, ese también es el valor presente. Si matemáticamente nosotros despejamos, nos va a dar esta fórmula o, en este otro caso, esta otra fórmula. El valor final dividido entre 1 más t. Entonces, ¿por qué es necesario, digamos, encontrar el valor presente? Porque seguramente no se conocía ese valor y sí se tiene las otras variables como conocidas. Vamos a ver aquí el ejemplo que tenemos. 5. Dentro de 2 años y medio se desean acumular la suma de 300,000 a una tasa del 2,7% mensual. ¿Cuál es el valor inicial de la inversión? Bueno, en este caso, lo que nos están preguntando es el valor inicial, o sea, el capital. Esa es la incógnita. Tenemos el dato del valor futuro, que son los 300,000. ¿No? En el enunciado dice, dentro de 2 años y medio se desea acumular la suma de 300,000 en el futuro. 300,000. O sea, de aquí a 2 años quiero tener 300,000. Y sé que mi condición de la tasa del interés es del 2,7% mensual, dice. Y nuestra variable tiempo, que son 2 años y medio, dice, ¿no? Entonces el tiempo, 2,5 años. Ya, bueno, entonces lo primero que vemos es esto, ¿no? Esta nuestra tasa es mensual. Y nuestro tiempo está en años. Entonces, aquí el que nos conviene convertir es el tiempo, ¿no? Tiempo, 2 años y medio, ¿cuántos meses son? 24 más 6, 30, ¿no? 30 meses. Y bueno, procedemos a utilizar la fórmula para encontrar el valor inicial. C va a ser igual a... Hay dos fórmulas, ¿no? Puede ser calculando con el I o directamente utilizando todas las variables. Bueno, en este caso directamente vamos a utilizar todas las variables. Dividido entre 1 más IT. 1 más IT. Es igual a el valor futuro, 300,000. Todo eso dividido entre 1 más la
Aplicación del interés 0.027 por los meses 30. Listo. Entonces, esto significa que hemos tenido que invertir en este momento tenemos que invertir 165.745.86 para de aquí a 2 años y medio tener 300,000. Voy a poner aquí el cálculo. Ya está. Si vemos en la línea del tiempo, eso significaría que para poder obtener aquí en el valor futuro los 300,000, en el presente tendría que invertir este monto, ¿no? 165,745. Coma algo. Sí, no sé cuánto. ¿No? Bueno, a ver. Hallar el valor presente de 8,000 bolivianos en 5 años, al 4%. Bien. Igual, ¿qué variables tenemos? Nos pide el valor presente, o sea, el capital inicial. De 8,000 bolivianos en 5 años. 80,000 bolivianos en 5 años. O sea, nuestro valor futuro es 80,000. ¿En qué tiempo? En 5 años. Y nuestra tasa es mensual. Es I igual a 4% mensual o por mes. Bueno, nuevamente aquí tenemos, ¿no? El caso de diferentes dimensiones para el año. Entonces, bueno, este me parece el más sencillo de convertir. 5 por 12, 60. 60 meses. Entonces aplicamos nuestra fórmula. Va a ser los 80,000 dividido entre 1 más 0.04 por 60. Entonces significa que deberíamos invertir un capital de 23,529, algo, para de aquí a 5 años obtener 80,000. ¿No? Esos 80,000 obviamente componen los 23,000 y tantos más el interés que estamos ganando, ¿no? ¿Cuánto sería el interés que estamos ganando? Podríamos calcularlo también mediante una simple de esta, podríamos hacer. Por ejemplo, bueno, si quisiéramos saber el interés, el monto del interés que ganamos, la fórmula nomás, ¿no? Capital por la tasa de interés por el tiempo. O sea, unos 80,000 por la tasa de interés, 0.04
por el tiempo 60 meses. Por 60. Mensual interés. Algo fallado, porque la suma de estos dos debería darme 80,000. A ver. Fórmula. Valor futuro dividido entre 1 más interés. Está bien. Tenemos los 80,000. Ah, perdón. Aquí es el capital, ¿no? No es el valor futuro. 80,000 es el valor futuro. Pues hay que utilizar este valor que he encontrado para capital, el valor inicial. 23,529.41, digamos. Ya, y ahora sí, ¿no? Si sumo el capital más el interés, me va a dar el valor futuro, que es igual de una fórmula que ya conocemos. 41 más 106,470.78. 80,000, ¿no? ¿De dónde hago? A ver, próximo. Una persona y paga después de 8 meses la suma de tasa de interés mensual, sigue, siempre le cobraron. Ya. Otro elemento del interés simple es la tasa de interés, ¿no? Cuando lo tenemos como dato, entonces lo aplicamos en las fórmulas que conocemos. Si no lo tenemos como dato, entonces igual matemáticamente se despeja esta fórmula y podemos encontrar una fórmula con la cual vamos a poder encontrar esa tasa de interés. Bueno, en este ejemplo ocurre eso, ¿no? Que nos piden encontrar la tasa de interés mensual. Ya, en este caso la incógnita es la tasa de interés. ¿Qué datos tenemos? Una persona le prestó a un amigo la suma de 15,000. Entonces nuestro capital, o nuestro valor presente, el capital inicial, los 15,000. Y paga después de 8 meses, dice. Entonces el tiempo son 8 meses. La suma de 27,000. Entonces el valor futuro es 27,000. Listo. ¿Qué tasa de interés mensual tiene? Bueno, entonces lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula, ¿no? Para encontrar
encontrar el interés es el valor futuro, los 27,000, dividido entre el capital, valor presente, todo eso menos 1, dividido entre el tiempo, dividido entre 8. Entonces, la tasa de interés es si lo ponemos en porcentajes, es el 10% para estas condiciones, ¿no? El siguiente. Préstamo por la suma de 30,000. Entonces, el capital inicial es 30,000. Y paga después de un año. Ya, nos están dando en año. Allá pondremos un año. Y medio la suma de 47,000. Entonces, nuestro valor futuro, 47,000. Bueno, la incógnita es qué tasa de interés tiene mensual, dice, ¿no? Entonces, para nosotros llegar a una tasa de interés mensual, lo que tenemos que hacer es convertir el tiempo en meses. Porque si utilizo el valor en años, el interés me va a salir anual. Aquí no hemos anotado el cálculo. Vamos a ver. Tengo como valor futuro 47,000. Como capital inicial 30,000. Menos 1 dividido entre 12 meses. Bueno, para este caso, entonces, la tasa aplicada de interés mensual es del 4,72%. A ver el siguiente ejercicio. 8, 9. ¿En cuánto tiempo se duplica un capital invertido al 30% de interés anual simple? Ya, necesitamos la fórmula del tiempo. Entonces, para calcular el tiempo, que es otra de las variables, igual, si es que no tenemos el tiempo, tenemos los otros datos, entonces también tenemos una fórmula, ¿no? Bueno, ¿en cuánto tiempo se duplica el capital invertido al 30% de interés anual simple? Nuestra incógnita es el tiempo. Tenemos el capital. Bueno, en realidad, ahorita vamos a hablar del capital. El interés es 30% anual. Ya. Y el valor futuro. Bueno, no necesariamente nos está dando aquí un dato concreto, ¿no?
Pero sí nos está diciendo, se duplica un capital invertido al 30% de interés anual simple. ¿En cuánto tiempo voy a duplicar? ¿Qué significa el duplicar? Que si en este punto del tiempo tengo 1, para el tiempo evaluado quiero que sea 2, ¿no es cierto? Eso es duplicar. O si ha sido 2, que aquí sea 4. Si ha sido 10 la inversión, el valor futuro tiene que ser 20, ¿no? Eso es duplicar, el doble. Entonces hay una relación, ¿no es cierto? De 1 a 2. Si tenía 1, que el valor futuro sea 2. Entonces puedo utilizar esa relación. Si mi capital inicial era 1, que mi valor futuro sea 2, duplicado en ese tiempo. No interesa mucho lo que sean los montos reales, lo único que se quiere saber es que se duplique y el tiempo. Entonces aplicamos la fórmula del tiempo. Parecido a esto. Ya. Tengo mi valor futuro 2 de una inversión de 1. Menos 1 dividido entre el interés. 0.3. Va a ser igual a... Ya, como el interés está en años, entonces el tiempo aquí nos estaría indicando 3,33 años, ¿no? Lo cual significan como 3 años y 4 meses, algo así, ¿no? Si quisiéramos hacer una conversión, tendríamos que multiplicar 12 por 0.03. Entonces tendríamos 3 años. Y para encontrar los meses, 0.3333 por 12. 3 años y 4 meses casi, ¿no? Ya, entonces en ese tiempo sería que vamos a duplicar cualquier inversión que hagamos. Si hacemos una inversión de 100 en 3 años y 4 meses con esta tasa anual, se va a volver 200. A ver, el último que dice. ¿En cuánto tiempo se acumularían 90,000 si se depositan hoy 18,000 en un fondo que paga al 3,5% mensual? Bueno, la misma idea. Nuestra incógnita es el tiempo. Aquí sí ya tenemos valores. El capital inicial dice que es 18,000. 18,000 si se paga 3,5% mensual. Y mi valor futuro es 90,000. Listo, entonces aplico la fórmula. Mi valor futuro, 90,000. Mi capital inicial o valor presente, 18,000. Menos 1 por el interés, 0,035. Entonces el tiempo todo eso,
114 meses sería, ¿no? Aquí estamos hablando en términos mensuales el interés. Esa tabla vamos en término anual. Entonces serían 114 meses y bueno, por el punto 28 serían, ¿por cuántos días tienen? Comercialmente se utiliza 30 días para un mes, ¿no? Entonces 0.28, 57, 143 por 30 días. Son 8 días más o menos. 8 días, unas cuantas horas así. Todo el día. 14 meses, 8 días y unas cuantas horas más. Entonces, en ese tiempo se devolverían los 18,000 que se ha depositado de valor presente en 90,000 como valor futuro. Bueno, en eso consiste el interés simple. ¿No? Lo único que estamos viendo es las diferentes variables y sus fórmulas cuando nos piden calcular alguna de ellas, ¿no? ¿Alguna duda? Bueno, a ver, entonces ahora pasemos a otro tipo de interés, el interés compuesto. El interés compuesto es un sistema que capitaliza los intereses, por lo tanto hace que el valor que se paga por concepto de intereses se incremente mes a mes, puesto que la base para el cálculo del interés se incrementa cada vez que se liquidan los respectivos intereses. El interés compuesto es aplicado en el sistema financiero. Se utiliza en todos los créditos que hacen los bancos sin importar su modalidad. La razón de la existencia de este sistema se debe al supuesto de la reinversión de los intereses por parte del prestamista. Ya, entonces, ¿qué ocurre con el interés compuesto? A ver, vamos a ver aquí con un ejemplo. En el interés simple, bueno, solo teníamos un valor presente, un capital inicial, teníamos una tasa de interés y al final teníamos un valor final, un interés ganado y una devolución de capital. ¿No es cierto? Algo que ocurre una vez nada más. Entonces, con el interés compuesto lo que ocurre es un poco más complejo. Tengo aquí mi línea de tiempo. Dependiendo al lapso de tiempo que se convenga para el interés, digamos años, aquí voy a tener un valor presente, un capital. Se va a cortar ahorita la conexión, les enviaré otro enlace. Ok, estoy explicando qué ocurre con el interés compuesto. Entonces yo tengo aquí un capital inicial. Lo que ocurre es que en un determinado periodo de tiempo, digamos un año, voy a volver a recalcular mi capital. Entonces voy a tener un capital 1. Si este, digamos, era capital 0, voy a tener un capital 1. Un capital 1. Que va a corresponder a la suma del capital 0 más el interés que ha ganado en ese tiempo. Digamos, el interés 0. El interés 0.
ser capital 0 más interés 0. Para el siguiente periodo se va a volver a calcular el capital utilizando el capital anterior. Entonces este va a ser el capital 2, digamos, ¿no? 2 va a ser igual al capital anterior, el capital 1, más el interés que ha ganado en este nuevo periodo. Interés 1. Entonces el interés entonces en este periodo se ha ganado el interés 0, ¿no? Interés 0. En este otro periodo se ha ganado el interés 1. Interés 1. Ya entonces, así y sucesivamente, para el resto de periodos convenidos, se va recalculando nuevamente el capital a utilizar, y ese capital a utilizar compone el capital anterior que había más el interés que se gana en ese periodo, ¿no? De esa forma, bueno, va incrementando en mayor proporción la ganancia por los intereses. En una tabla, por ejemplo, ¿eso cómo se vería? A ver, aquí en un ejemplo dice, una persona invierte hoy la suma de 100,000 en un CDT, que paga el 7% cuatrimestral. Se solicita mostrar la operación de capitalización durante 2 años. Trimestral, no. Ya. A ver, vamos a hacer. Vamos a armar esta tabla. Una persona invierte hoy la suma de 100,000. Perdón, no está bien. Trimestre 0. Hoy se invierte un capital inicial de 100,000. Bueno, el valor futuro en el trimestre 0 no hay nada, ¿no? A ver, vamos a dibujar más. Voy a dibujar sobre esta misma línea. Ya. Aquí mi capital es igual a 100,000. Entonces el tiempo 0, ¿no? El trimestre 0. Entonces para el trimestre 1, mi capital de 100,000 ya tendría que haber ganado intereses. ¿Cuánto? El 7% trimestral, dice. Entonces, para el cálculo del interés es la fórmula anterior que hemos visto. El interés es igual a el capital 100,000 por
la tasa de interés 0,7 por el tiempo transcurrido. En este caso ha transcurrido un trimestre, ¿no es cierto? Un trimestre, o sea, 3 meses. La tasa es en 3 meses, entonces está bien. Entonces mi valor futuro para el trimestre 1 son los 100,000 más lo que he ganado de interés, 7,000. Para el trimestre 2, el capital inicial ahora va a ser el valor futuro que se ha encontrado en el trimestre 1. Entonces son los 107,000. En base a esos 107,000 es que se encuentra el interés. Entonces el interés es ese nuevo capital, 107,000, por el porcentaje que tenemos de interés trimestral, por el trimestre que ha pasado un solo trimestre. 1,80. Entonces el valor futuro para el trimestre 2 es 107,000 más 7,490, ese valor. ¿No? Si vemos en la grafiquita, bueno, si vemos en la grafiquita, en el primer trimestre, nuestro nuevo capital, el capital 1, digamos, capital 1, se ha convertido en 107,000. ¿No? Entonces, en base a ese nuevo capital, que encontraron este trimestre, para el siguiente trimestre, hallamos otro capital, ¿no? El capital 2, que según la tabla nos da 114,490. Entonces, para el siguiente trimestre, el trimestre 3, vamos a utilizar este capital más el interés que se ha ganado. ¿No? Por aquí sabemos que entre este periodo y este periodo se ha ganado un interés de... aquí se ha ganado 7,000, por ejemplo. Entre este periodo y este otro periodo se ha ganado un interés de 7,490. Entonces, en este periodo igual se va a ganar un interés diferente, que todavía no hemos encontrado. Entonces, para el trimestre 3, 114,490 por 0,07 por un trimestre que está pasando. Y bueno, el valor futuro es la suma de capital más el interés. Cuarto, 2 años, ¿cuántos trimestres tendría? Un año tiene 4 trimestres, ¿no? Trimestres, sí. Un año tiene 4 trimestres, entonces 2 años tendría 8. 122, 504.3. Y el interés ganado sería 122, 504.3, 0.7 por 1. La suma de los dos anteriores me da eso. 7, 8. Bueno, voy a hacer que calcule automáticamente. ¿Se entiende, no? Cada rato estamos actualizando el valor. Bueno, esto por entonces eso pasa con el interés compuesto. Tenemos un capital inicial para el siguiente trimestre, cuando ya se ha ganado interés,
ese capital se suma al interés y ese se vuelve el nuevo capital, ¿no? Por eso el anterior siempre baja en la tablita. Entonces, en base a ese nuevo capital se hace el cálculo del interés nuevo para el siguiente periodo, que en este caso son trimestres. Y la suma de esos va a ser el valor futuro, pero para el siguiente trimestre va a ser el capital inicial, ¿no? Entonces todo va así. Se va capitalizando los intereses. Eso es lo que ocurre con el interés compuesto. Y bueno, más bien tenemos una fórmula, ¿no? Con la cual no se necesita estar haciendo todo el cuadro. Lo único que tenemos que hacer es, bueno, aplicar la fórmula. El valor futuro, ¿cómo vamos a encontrar? Dice, se puede encontrar a partir del valor presente, o sea, del capital dado, del interés, de la tasa de interés y del tiempo. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula. Entonces, a ver, veamos los ejercicios. A ver. ¿Cuánto dinero se obtendrá dentro de 8 meses en una cuenta de ahorros que reconoce el 2% mensual? Si hoy se apertura con una cuenta de 35.000 bolivianos. Ya, bueno, ¿qué datos tenemos? T, igual 8 meses. Una cuenta de ahorros que reconoce el 2% mensual. Y 2% mensual. Si hoy se apertura una cuenta, entonces el capital, el valor presente, 35.000. Ya tenemos todos los elementos, el tiempo y el interés están en la misma magnitud de tiempo. Entonces aplicamos la fórmula. Entonces va a ser el capital, 35.000 por 1 más I, que es I 2%, 0.02. Todo eso tiene que estar elevado a 8. O sea, no es por 8, ¿no? Sino tiene que estar ahí elevado. A ver, por aquí había una opción. No, en insertar fórmulas, ¿dónde está? Aquí. 5.000 por 1 más 0.02. Todo eso. A la 8. Bueno, me deja poner. Bueno. Y vamos a poner como una E, ¿ya? Que significa elevado a la 8.
Bueno, en Excel hay funciones, ¿no? Que permiten hacer ese tipo de cálculos. Entonces debe ver devuelve elevado a la potencia de un número determinado, exponencial. Todo ese cálculo potencia. Potencia, devuelve el valor de elevar el número a una potencia. ¿Ya? Eso elevado a la 8. Entonces, 3500 por 1 más 0.02 elevado a la 8. Está bien. O 35.000 más. Bueno, sale un número bastante grande. ¿Cuánto dinero se obtendrá dentro de los 8 meses en una cuenta de Oslo que reconoce 2% mensual si hoy se apertura con 35.000 bolivianos? 35.000. Dicen es 41.008. ¿El resultado? Sí, Lice. ¿Y por qué esto no me está dando eso? Con calculadora. 35.000 más 0.002. Eso elevado. Y 5. Eso elevado a la... A ver. 1000 por 0.02. Todo eso elevado. Uy, no era la 2. Y por más 8. Y a mí me está saliendo este resultado. Ahí es que yo le estoy elevando todo, ¿no? Solo tengo que elevar lo que significa el 1 más 0.02 elevado a la 8. Todo eso multiplicar por 35.000. Ahora sí, ¿no? Ese resultado yo, ¿no, compañera? Sí, licenciada. Ah, bueno, entonces mi potencia es solamente a esa parte. Ya.
Entonces, ¿cuánto dinero se obtendrá dentro de 8 meses? Dice, dentro de 8 meses obtendríamos ese valor. De haber invertido 35,000, ¿no? Aquí, bueno, el periodo de tiempo es cada mes. Entonces, cada mes se estaría capitalizando nuevamente. O sea, si vemos en la línea de tiempo, tendríamos que el valor inicial es en un mes, el siguiente valor va a ser el siguiente mes y así hasta llegar hasta el 8º mes, ¿no? Esa sería su línea de tiempo. A ver, veamos, el 2. El 2 de enero se consignó 10,000 en una cuenta de ahorros. Se desea saber cuánto puedo retirar al finalizar el año. Si reconocen una tasa de interés mensual igual a 3%. Ya. ¿Cuáles son nuestras variables? El 2 de enero se consignó 10,000. Entonces, nuestro capital inicial son 10,000. La cuenta de ahorros. Se desea saber cuánto puedo retirar al finalizar el año. Entonces, bueno, nuestra incógnita es el valor futuro. Si reconocen una tasa de interés mensual igual a 3%. Bueno, reconocen una tasa de interés 3% mensual. Y quiero depositar el 2 de enero, dice, y quiero saber cuánto voy a retirar a finalizar de año. O sea, son 12 meses, ¿no? Es un año. Bueno, podría poner un año o directo los 12 meses, como mi interés también está en meses, entonces directo los 12 meses. Y bueno, aplico la fórmula. 10,000, 1 más 0,3, eso elevado a 12 meses. Calculando me tendría que dar 10,000 por 1 más 0,3 elevado a 12. 14,257,61. ¿No? Entonces, de haber depositado 10,000 en enero, con estas condiciones del 3% mensual, llegaría a percibir a fin de año 14,257. A ver, vamos a hacer el mismo cálculo en calculadora. 10,000. Primero encontramos lo que está elevado. 1 más 0,03. Eso se eleva a la 12. Por los 10,000. Mismo resultado, ¿no? Ya. A ver, veamos qué más. 3. Al iniciar los meses de junio me propongo y deseo consignarlos en una corporación que me reconoce el 4% mensual. Bueno, al iniciar los meses de julio y septiembre me propongo usar 10,000 y 20,000 bolivianos, dice respectivamente, y deseo consignarlos en una corporación que me reconoce el 4% mensual. ¿Cuánto dinero tengo el 1 de noviembre? Ya, igual me está pidiendo encontrar un valor futuro, ¿no? En base a dos montos que tengo que voy a usar en diferentes tiempos. Entonces, aquí tengo dos, es como si tuviera dos ejercicios. Entonces, el primero, voy a agarrar, para el primer caso tengo un capital de 10,000. Ya está bien. El interés es 4% mensual, 4% mensual. El tiempo me dice, al iniciar los meses de julio y septiembre me propongo dar 10,000 y 20,000 respectivamente. Entonces significa que 10,000 quiero empezar a usar en julio, ¿no? Entonces tengo que calcular cuántos meses hay desde julio hasta cuando quiero saber el monto que debería tocar, el valor futuro. Y me dicen que es el valor final, quiero saber en noviembre, el 1 de noviembre. Entonces no es nada más que contar los meses. Para el primer ahorro es julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre ya no entra, ¿no? Porque para el 1 de noviembre está empezando recién el mes, acabado octubre.
Entonces serían 4 meses, julio, agosto, septiembre y octubre. Entonces mi tiempo para ese primer monto son 4 meses. Ya, entonces hago el cálculo de ese. Puedo hacer de ese y después del otro. Entonces tengo 10,000. El interés es 0,4 y la cantidad de tiempo son 4 meses. 10,000, 1.04 y elevado a 4. Listo, entonces para mi primer monto de ahorro tendría en noviembre esta cantidad ganada o esa cantidad de dinero. Para el segundo monto, bueno, mi capital cambia, 20,000. El interés no cambia porque estoy metiendo a la misma corporación, dice, ¿no? Bajo las mismas condiciones de interés. Lo que sí cambia es el tiempo, porque dice que esos 20,000 pretendo usar o empezar a usar desde septiembre. Entonces, de septiembre al 1 de noviembre sería septiembre, octubre y octubre, ¿no? Solo 2 meses. 2 meses. Y bueno, el cálculo o la fórmula sería así. 0.04 elevado a la 2. $20,000 por potencia de 1 más. Listo. Entonces, ¿cuánto dinero tengo el 1 de noviembre? Es la suma de esos dos, ¿no? La suma de esos dos es el dinero que podría lograr usando en los montos que ahí nos da y en el momento que pondría esos montos a usarse en esa, puede ser un banco, una financiera, lo que sea, ¿no? Bueno, ya. Aquí lo dejamos por hoy. En realidad ya no nos falta mucho de lo que pienso ver con el tema de matemática financiera. Entonces, el día de mañana me gustaría que se pasen lo que significa el tema de lo que hemos estado viendo los días pasados, ¿no? De costos en comercio internacional. ¿Ya? Porque el examen va a constar de un cuestionario referido a todo lo que hemos visto de esto, del tema de costos en comercio internacional. Y bueno, voy a dejar, igual ya desde ahora les voy a dejar el enunciado de esta parte de matemática financiera, que igual son ejercicios como el que ahorita estoy resolviendo, con interés simple y con interés compuesto. De interés compuesto igual no nos falta mucho, son unos 5 ejercicios más que igual solamente es lo que deriva de la fórmula, ¿no? Que hemos visto del interés compuesto, para después encontrar el valor presente, cálculo de interés y cálculo de número de periodos, que es igual de sencillo como lo que hemos visto en interés simple. ¿Ya? Entonces, todo eso va a componer el examen del cuarto parcial. Todas las personas que tienen algún problema o algo con los exámenes anteriores ya deberían haber regularizado. Nos he hablado con varias personas para que se regularicen también algunas cosas y, bueno, nadie más me ha hablado en el transcurso de esta semana. Y mañana es la última clase y yo el lunes tengo que presentar notas. Entonces, si no tengo cómo evaluarlos o si sus notas están bajas, lamentablemente van a tener que ir a segunda instancia, ¿no? Segundo turno, que seguramente va a ser hasta eh, una semana de lo que yo entrego notas, que es el lunes, hasta el siguiente lunes me permiten entregar con las notas de segundo turno más. Ya, entonces, bueno, el tiempo ya se les ha cortado. He hecho todo lo posible con muchas personas que han necesitado tiempo, les he dado, pero más del domingo no voy a poder dar. Ya, entonces, bueno, si alguien tiene algo o algún problema, algo así, bueno, me contacta, ¿no? Internamente. Pero
Ya tienen todos los elementos prácticamente para el cuarto parcial también. Va a ser un cuestionario de todo lo que hemos visto aquí, que es más teórico, ¿no? Todo lo que hemos visto con el tema de costos en comercio y esta partecita de los intereses. Ejercicios como estos, ¿no? Como siempre, les voy a cambiar montos o algún dato más y bueno, tienen que resolverlo. ¿Ya? Bueno, ¿hay alguna duda? Si no, nos vemos el día de mañana. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan buena noche. Hasta mañana, Licen. Chau, chau.